Y vamos a dar ahora paso a la última ponencia. Tenemos con nosotros al doctor Miquel Sans, uno de los coordinadores del equipo de ISADMO, que ya cerrará lo que es nuestro séptimo update. Doctor Sans, todo suyo. Gracias, Juan. Pues sí, llegamos a la última, pero para mí súper interesante, la mejor. No se lo pierdan, charla, en este caso en el área de la gastroenterología, y no podíamos encontrar una mejor ponente que la muy buena amiga Ana Gutiérrez. Ana, la doctora Gutiérrez, es la responsable de la unidad de crónico-colitis ulcerosa en el Hospital Universitario de Alicante, pero es que además, y de forma reciente, de hace pocos meses, elegida por todo el grupo GETECO, el grupo de los médicos que nos dedicamos a cronicolitis, como la nueva presidenta, o sea que es quien tiene en sus manos el gestionar, el dirigir los esfuerzos en cronicolitis por lo que a los médicos se refiere. Ana Gutiérrez, una excelente conocedora de este tema, nos va a hablar de hacia dónde vamos, qué tratamientos tenemos disponibles hoy en día en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerosa. Ana, cuando quieras. Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Ana Gutiérrez Casbas, yo soy jefa de sección y responsable de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante y soy la actual presidenta de GETECO, del Grupo Español de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa. En primer lugar, quiero agradecer a Miquel Sans el haberme invitado para participar en esta nueva edición de ISADMO 2023 y me disculpo por no poder estar presencialmente con todos vosotros hoy. A continuación, a lo largo de los próximos minutos, voy a desarrollar el tema de cómo es la terapia avanzada en enfermedad inflamatoria intestinal actualmente en el 2023. Para ello, primero, antes de hablar de las diferentes terapias avanzadas de las que disponemos, hemos de hacer una reflexión sobre cómo han cambiado nuestros objetivos terapéuticos realmente en enfermedad inflamatoria. Cada vez somos más exigentes, somos más ambiciosos. Existen dos consensos, los consensos STRIDE y SPIRIT, que esto es un esquema de ambos que os traigo aquí y muestran, lo que vienen a resumir es cómo hemos sido cada vez más ambiciosos. No solo queremos la remisión clínica o la respuesta sintomática del paciente, sino que intentamos conseguir la normalización de los biomarcadores, PCR, calprotectina y, por supuesto, sabemos que también es una realidad para muchos pacientes la curación endoscópica, que va a condicionar mejores resultados a largo plazo o en la normalización del crecimiento en el caso de los niños. Con respecto a la modificación de la enfermedad, pues son objetivos realmente objetivos a los que debemos tender hoy, hacia la normalización de calidad de vida de los pacientes, a evitar las hospitalizaciones o la cirugía, a intentar conseguir el mínimo daño estructural que va a condicionar la extensión de la enfermedad, la aparición de manifestaciones extraintestinales y, por supuesto, en algunas ocasiones la aparición incluso de estomas. Luego existen otra serie de objetivos sobre los cuales no existe un consenso actualmente de que se deba atender a ellos todavía en este año, en 2023, como puede ser la curación transmural en el caso de la enfermedad de Crohn o la curación histológica en el caso de la colitis ulcerosa. Tan ambiciosos somos en los objetivos que se habla de nuevos conceptos que no habíamos manejado previamente, como es el caso del disease clearance o eliminación de la enfermedad, que no curación de la misma, porque sabemos que se trata de una enfermedad crónica y la curación implicaría la eliminación del tratamiento. Sin embargo, este concepto implicaría remisión sintomática y curación endoscópica histológica. Y realmente es un concepto que hace unos años hubiera parecido ciencia ficción, pero que estamos manejando ya a día de hoy. Esta diapositiva de una publicación reciente es interesante porque plasma en esta imagen una evolución histórica de los tratamientos en la enfermedad inflamatoria intestinal, desde el año 98, en el que apareció infliximab, para suerte de muchísimos de nuestros pacientes, porque esta terapia biológica cambió la vida de muchos pacientes. Se han producido la aparición de muchos tratamientos y en un futuro cercano, como vais a poder ver, tendremos muchos más. Posteriormente a la aparición de infliximab, obtuvimos la aprobación de distintos fármacos también con el mismo mecanismo de acción, anti-TNF, pero por vía subcutánea, y ya fue en el año 2014 cuando apareció vedolizumab, antiintegrinas con nuevos targets que actuaban inhibiendo la migración de las células inflamatorias, o en el año 2016 la inhibición de la interleuquina 12-23 con el caso de la aparición de ustekinumab o aparición de
nuevos mecanismos de acción de pequeñas moléculas, de inhibidores JAK, como fue el caso de tofacitinib en colitis ulcerosa en el año 2018. Pero no solo esto, recientemente, en los 2 años previos, hemos tenido la oportunidad de poder utilizar fármacos de los que ya disponíamos, pero por vías de administración diferentes, en este caso subcutánea, para el caso de vedolizumab e infliximab. En el caso concreto de infliximab, este es el estudio que se realizó para demostrar la eficacia y la equivalencia de infliximab subcutáneo con respecto a infliximab intravenoso. Después de una fase de inducción intravenosa de los pacientes, pasaban a continuar con tratamiento intravenoso y había otra rama que se cruzaba a tratamiento subcutáneo. Están representadas en estas barras violetas y verdes, según que el paciente continuara por vía intravenosa violeta o por vía subcutánea verde. Y como podéis ver, todos estos endpoints que considerábamos, como era respuesta clínica, remisión o remisión endoscópica al final del estudio en la semana 52, tanto para los pacientes de enfermedad de Crohn como de colitis ulcerosa, no mostraron diferencias significativas con ninguna de las ramas de tratamiento, demostrando de esta manera la equivalencia en la utilización del fármaco por vía subcutánea. Existen 2 estudios realizados con vedolizumab subcutáneo, tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa. En el caso de enfermedad de Crohn estaríamos hablando del estudio VISIBLE-2. El esquema de estos estudios será una fase de inducción con vedolizumab subcutáneo y una fase de mantenimiento con, en el caso del estudio de enfermedad de Crohn, o placebo o vedolizumab subcutáneo. No había una rama comparativa de vedolizumab intravenoso, que como ya veréis sí que existía en el estudio de vedolizumab subcutáneo en colitis ulcerosa. Aquí realmente las diferencias significativas podemos ver que solo se obtuvieron en la remisión sin corticoides, y aunque numéricamente fue superior en la remisión clínica y en la remisión clínica aumentada, esto no mostró diferencias significativas, ni tampoco la remisión clínica si se consideraba a los pacientes según que hubieran estado expuestos previamente a fármacos anti-TNF o no. En el caso, como os decía, de vedolizumab subcutáneo en colitis ulcerosa, sí que se utilizó una rama comparativa de vedolizumab intravenoso, y veis que los resultados fueron muy similares con vedolizumab subcutáneo o con vedolizumab intravenoso después de esa fase de inducción de vedolizumab intravenoso, y de esta manera también se demostró la eficacia y la similitud en colitis ulcerosa en cuanto a su eficacia de vedolizumab subcutáneo con respecto al vedolizumab intravenoso. Y ya centrándonos en esto que os he presentado previamente, son nuevas formas galénicas de administración de fármacos que ya utilizamos, pero como podéis ver, el pipeline en enfermedad inflamatoria intestinal es realmente interesante. Por un lado tenemos antiinterleuquinas, por otro lado JAK inhibitors, por otro lado antiintegrinas, moduladores del receptor S1 de la esfingosina e incluso terapia combinada, como ya veremos. ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia el advenimiento y la aprobación ya de facto de nuevos inhibidores JAK, como son filgotinib para colitis ulcerosa, upadacitinib para enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, anti-IL-23 específicamente, a diferencia de lo que conocíamos previamente, anti-IL-12-23, que serían risankizumab y guselkumab. El caso de risankizumab en enfermedad de Crohn, guselkumab en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, y también mirikizumab, como ya veremos, en el caso de colitis ulcerosa. Y moduladores del receptor 1 de la esfingosina, ya tenemos aprobado ozanimod para colitis ulcerosa, y en un futuro próximo probablemente tengamos también la aprobación de etrasimod. Si nos centramos en los inhibidores JAK, voy a hablaros de filgotinib en colitis ulcerosa, que ya tiene la aprobación, incluso el precio de reembolso, y que la diferencia con respecto a tofacitinib es que es un inhibidor selectivo JAK1. Por lo menos biológicamente es muy claro esta selectividad, y tendremos que tener más datos de seguridad a largo plazo para poder decir que los inhibidores JAK1 tienen un perfil de seguridad diferente con respecto a los inhibidores JAK 1, 2, 3, como era, o inhibidores pan-JAK, como era el caso de tofacitinib. Este es el estudio Selection, publicado recientemente, y veis que al final del mantenimiento, en la semana 58, el endpoint principal, que era la remisión clínica, se consiguió en un 37%. La dosis a la que lo vamos a utilizar en colitis ulcerosa son 200 miligramos. Veis que fue más efectiva que la dosis de 100 miligramos, y no existe dosis de inducción. Los pacientes se tratan desde el principio con 200 miligramos por vía oral.
Datos de upadacitinib en colitis ulcerosa, datos realmente positivos, esperanzadores, remisión clínica al final del estudio de mantenimiento de un 52% y remisión endoscópica de un 26%. Con respecto a upadacitinib en enfermedad de Crohn, ya existen datos también hasta el mes 30 que muestran pues una eficacia en cuanto a remisión clínica interesante, entre el 55 y el 60%, y buenos datos también de remisión endoscópica, que alcanzaría para las diferentes dosis de upadacitinib aproximadamente el 50%. Upadacitinib, a diferencia de filgotinib, sí que tiene una dosis de inducción de 45 miligramos una vez al día por vía oral. Estos son beneficios realmente de los nuevos JAK, en el sentido de que la posología es más sencilla, y la dosis de mantenimiento se realizaría con 15 o con 30 miligramos. Es importante destacar que ha habido un posicionamiento de la EMA que afecta por igual a todos los fármacos inhibidores JAKs y que recomiendan su uso por su perfil de seguridad para pacientes mayores de 65 años exclusivamente cuando no existan otras alternativas terapéuticas, especialmente por esos riesgos de MACE o de riesgo tromboembólico, aunque sean datos que provienen fundamentalmente de la población de artritis reumatoide. Si nos centramos en otros mecanismos de acción, inhibición selectiva de la subunidad P19 de la interleuquina 23, os voy a hablar de risankizumab en enfermedad de Crohn. Estos son datos del estudio Fortify y vemos que la tasa de remisión clínica por CDAI o por determinantes clínicos como la frecuencia infecatoria o el dolor abdominal alcanzaron el 50%, lo mismo que la respuesta endoscópica, y los datos fueron similares con risankizumab 180 miligramos subcutáneo versus 360. Con respecto a guselkumab tenemos datos, aunque todavía no está aprobado, datos de los estudios Galaxy 1 de guselkumab en enfermedad de Crohn al final de mantenimiento, semana 48, que nos dan una tasa de remisión clínica libre de corticoides que oscila entre el 55 y el 71% y que no mostró diferencias con un brazo comparador que establecieron de ustekinumab, y el estudio decir que utilizaba diferentes pautas de fármaco por vía intravenosa cada 4 semanas, podían ser 200, 600 o 1200 miligramos, y el mantenimiento se hacía con 100 o 200 miligramos subcutáneo cada 4 semanas. Debemos esperar a la aprobación del fármaco para saber en qué dosis lo vamos a utilizar en enfermedad inflamatoria intestinal. El estudio Quasar os muestro datos solamente de la fase de inducción, en la que vemos que con estas dos dosis de 200 o de 400 miligramos, o considerando ambas dosis combinadas al final de la fase de inducción, que sería la semana 12, la posibilidad de respuesta clínica pues estaba en un 60%. También tenemos datos, tampoco está aprobado, de mirikizumab, otro anti-IL-23 en colitis ulcerosa, datos de remisión clínica en inducción de aproximadamente el 25%. Disculpar. Y es interesante ver que también tenemos datos de endpoints que combinan resultados endoscópicos con resultados histológicos, es decir, remisión histoendoscópica, que hablan también de diferentes objetivos para este fármaco en colitis ulcerosa. Con respecto a los moduladores del receptor 1 de la esfingosina, deciros que ozanimod ya está aprobado en colitis ulcerosa. Esta es la publicación de New England del estudio pivotal con ozanimod, que tenía al final de la fase de mantenimiento en semana 52 una tasa de remisión clínica del 37%. Ozanimod se debe titular en la primera semana según la frecuencia cardíaca y hasta alcanzar la dosis de mantenimiento que se utilizará en la práctica clínica, que se encuentra en 0,92 miligramos diarios. Por otra parte, deciros que la terapia combinada, guselkumab con
con golimumab en colitis ulcerosa ya se ha aprobado, ya se ha testado en la fase de inducción en el estudio Vega, y se pudo ver cómo a 12 semanas la combinación de guselkumab con golimumab en colitis ulcerosa era superior a las ramas independientes de golimumab o de guselkumab. Esperaremos a los resultados del estudio de mantenimiento para valorar esta opción de terapias combinadas que ya se ha utilizado en práctica clínica con diferentes fármacos, con diferentes estrategias según las características de los pacientes. Como conclusión a todo lo que hemos comentado previamente, decir que, como veis, hemos experimentado una gran expansión del armamentario terapéutico en enfermedad inflamatoria intestinal, por suerte para nuestros pacientes, que existen nuevas presentaciones de fármacos que ya utilizábamos, como infliximab o vedolizumab, ahora por vía subcutánea, que tenemos nuevos fármacos ya aprobados con otros mecanismos de acción ya conocidos, como son inhibidores JAK selectivos 1, filgotinib y upadacitinib, que tenemos nuevos targets muy cercanos a su utilización, como los anti-IL-23 que hemos comentado previamente, y ya tenemos aprobados también a moduladores del receptor de la esfingosina 1 en colitis ulcerosa, como es el caso de cenemod, y después nos encontraremos con otra situación de cómo posicionarlos. Para ello serán necesarios estudios head-to-head, que lamentablemente tenemos pocos datos en este sentido, metaanálisis en red y, por supuesto, tener en cuenta su perfil de seguridad, su perfil de eficacia, y tener en cuenta las características también del paciente y el coste de los fármacos. Y con todo ello acabaremos por concluir también que todavía ciertamente nos falta mucho para la medicina de precisión. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues Ana, muchísimas gracias a ti. Una revisión fantástica. Es muy difícil resumir en 15-20 minutos terapia avanzada de Crohn, de colitis ulcerosa, pequeñas moléculas, biológicos, etcétera, y lo has hecho de forma espectacular. En este momento no tenemos ninguna pregunta. Yo pienso que la revisión es excelente. Estoy de acuerdo contigo. Ahí tenemos moléculas, llegarán nuevas y tendremos que hacer estudios de ver cómo combinamos o cómo posicionamos y en qué orden cada una de estas cada vez más numerosas herramientas que por suerte tenemos.